Las escrituras en el libro a los Hebreos, capítulo 12, bendito sea el nombre del Señor, versículo 2. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta noche con la ayuda del Señor para exponer este mensaje. Dios mío, gracias le damos por su presencia. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Cuando lo tenga me confirma con amén. Amén. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Dios mío, hemos leído, Señor, su palabra en esta noche. Pido la guianza, Dios mío, del Espíritu Santo, Señor. Obre, Dios mío, de una manera especial en esta noche, en cada vida, en cada corazón, Señor. Manifieste, Señor, su presencia, su poder, Dios mío. Le pido, Dios mío, que sea usted obrando, que sea usted dándome sabiduría, dándome el entendimiento, Dios mío, para poder, Dios mío, poner esta palabra, Señor. Reprendemos todo espíritu contrario, toda hueste satánica, la reprendemos en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, obre en esta noche, Señor, que podamos aprender, Dios mío, de su palabra, Señor. Obre, Espíritu Santo, obre, enséñanos, Señor, conforme a su voluntad. Oh Padre, pongo esta congregación en sus manos, Dios mío, en esta noche, para que sea usted bendiciéndonos, Señor, para que sea usted dándonos, Dios mío, de ese pan espiritual en esta noche, Señor. Asimismo, Padre, ponga la vida de aquellos padres que no han venido. Oh, glorifíquese, Señor, en su vida. Tenga misericordia de ellos, Padre amado. Tráigalos con bien, Dios mío, a este lugar. Que regresen, Dios mío, al redil. Pongo esa vida, Dios mío, en sus manos, Padre. Obre, Espíritu Santo. Levante al caído. Salve, Dios mío, al pecador. Oh, guarde, Dios mío, a cada uno de los que estamos en este lugar, Dios mío, y bendíganos de una manera especial, Señor. Gracias, Señor. A usted la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En esta noche, hermano, me gustaría que meditáramos bajo un tema. Aleluya. Puesto los ojos en Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Puesto los ojos en Jesús. Amén. Mire, hermanos, que estamos viviendo esos tiempos, y donde quiera que nosotros caminamos, hermanos, y vemos al pueblo de Dios, hermanos, que realmente han quitado la mirada de Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros nos vamos, hermanos, a la historia de los tiempos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que cuando los hombres, hermanos, o el pueblo quita la mirada de Dios, hermanos, es donde entra el pecado a la vida del hombre. En esta noche vamos a estar viendo, hermanos, que hay cosas que nos quitan la mirada de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y también vamos a estar viendo a hombres, hermanos, aleluya, que llegaron a ser llamados héroes de la fe, porque estos hombres, hermanos, fueron líderes, hermanos, aleluya, y guiaron al pueblo a buscar siempre el rostro de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario, hermanos, que en todo tiempo busquemos el rostro de Dios. Es necesario que no quitemos la mirada, hermano, de Jesús. Amén. Porque esa es la decadencia que estamos viendo en estos tiempos. Amén. Por eso es que la gente anda confundida. Por eso es que la gente hoy, hermano, camina prácticamente perdida. ¿Por qué? Porque ha perdido, hermano, el objetivo. Han quitado la mirada, hermano, del autor y consumador de la fe. Por eso es que vemos, hermano, los desórdenes dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque necesitan, hermanos, ayuda del mundo para poder ellos saciarse, para poder ellos estar contentos, para poder estar ellos llenos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a través de la palabra nosotros podemos entender, hermano, de que no es necesario tal cosa, sino sino que lo que necesitamos es buscar verdaderamente el rostro del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y este
peligro, hermanos, de quitar la mirada de Jesús, hermanos, aleluya, está constante, está latente. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, los que nos hemos convertido al Evangelio, venimos, hermanos, llenos de cosas del mundo, venimos llenos de cosas, hermanos, del paganismo, de la religión, hermanos, y cuando venimos al camino del Señor, queremos volver aún dentro del camino del Señor, hermanos, a volver a buscar esas cosas que en el mundo habían, o esas cosas que se practicaban en la religión. Bendito sea el nombre del Señor. Esta fue la lucha. Por eso es que cuando nosotros leemos la historia de la iglesia ahí en el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de la lucha que tuvieron estos hombres. Pero también vamos a poder ver y vemos la manifestación en el libro de los Hechos, hermanos. Nos narra la historia de la iglesia primitiva, de cómo estos hombres, hermanos, predicaban el Evangelio, de cómo estos hombres, hermanos, a través de ellos Dios hacía prodigios, hacía milagros, como Dios, hermanos, en aquellos tiempos, hermanos, que empezó la iglesia primitiva, hizo una revolución, hermanos, y impactó al mundo, impactó a la humanidad. Donde quiera, hermanos, que el Evangelio llegaba, impactaba, hacía cambio. Bendito sea el nombre del Señor, hacía transformaciones, y eso lo vemos a través de la palabra, hermanos. Pero cuando nosotros ya vemos a un apóstol Pablo, hermanos, que había corrido muchos años en el Evangelio, y vemos ya a un apóstol Pablo cuando llegó a ciertas ciudades, llegaba a aquellas predicaciones del Evangelio con poder, hermanos, donde había salvación, donde enseñaban doctrina, hermanos, conforme a los rudimentos del Evangelio. Pero vemos también a un apóstol Pablo enviando cartas a aquellas mismas iglesias, hermanos, con que había levantado con gran poder, con grandes prodigios, con grandes milagros. Vemos al apóstol Pablo ya, hermanos, dándoles cartas, dándoles instrucciones. Incluso, hermanos, aleluya, a muchos les llamaba que eran niños en la fe. ¿Por qué? Porque habían regresado a los viejos rudimentos, decía el apóstol Pablo. Y hoy estamos viendo lo mismo en la iglesia del Señor. Parece que la iglesia del Señor necesita, hermanos, de nuevo enseñarse, hermanos, aleluya, paso a paso el Evangelio. Amén. Punto por punto. Amén, amén. El Evangelio. Porque vemos, hermanos, mire, yo realmente estoy sorprendido, hermanos, cómo se está viviendo el Evangelio aquí en Estados Unidos. Y mire, les voy a ser sincero que el Evangelio se ha deteriorado en los últimos años. Porque todavía cuando yo vine al Evangelio, hermano, había iglesias poderosas, habían iglesias y predicadores que manifestaban el poder de Dios, habían prodigios y milagros. Pero en estos últimos años estoy viendo, hermano, la decadencia espiritual, hermano, en el pueblo de Dios, en la iglesia del Señor. Vemos un pueblo desordenado, vemos un pueblo, hermano, guiado por sus propias concupiscencias, haciendo como les parece, hermanos, y viviendo mucho en desobediencia, creyendo que están sirviendo a Dios. Así es. Pero realmente, hermano, gloria a Dios, cuando nosotros vivimos fuera del orden de la palabra del Señor, cuando regresamos, mire que hoy, si usted ve la iglesia del Señor, hermano, ha caído en ese estado. Amén. Ha caído en el estado, hermanos, de la religiosidad. Sí, amén. Muchos hermanos, aleluya, tildaban antes a la iglesia católica, que era la gran religiosa, hermanos, y hoy vemos que en el cristianismo se está viviendo lo mismo. Hombres, hermanos, que han perdido el temor a Dios, van a una iglesia, se llaman ser cristianos, pero afuera andan haciendo cosas terribles, hermanos, aleluya, que realmente no dan testimonio de que son cristianos, de que son hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque han quitado la mirada, hermanos, de Jesús, han puesto la mirada en otras cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso, como les repito, hermanos, en los tiempos también vemos las consecuencias del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, es uno de los ejemplos a tomar para que nosotros como pueblo de Dios, hermanos, aleluya, también temamos, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos creemos mejor que Israel. A ver, la iglesia, mire, la gente de hoy, el cristiano de hoy, hermanos, se cree más privilegiado que los judíos. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos equivocados, hermanos. El mismo Dios que condujo y que guió que el pueblo de Israel en el desierto, en los tiempos de la ley y en todo tiempo, bendito sea el nombre del Señor, es el mismo Dios que nos está guiando a nosotros al cielo. Y como es el mismo Dios, tiene que tener el mismo trato en todo tiempo, porque la palabra de Dios y el Dios de nosotros, hermanos, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Lo que cambia
cambian, hermanos, son los tiempos, son los hombres, pero nuestro Dios no cambia. Bendito sea el nombre del Señor. Y si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, hermanos, a ver la historia de este pueblo de Israel, que la Biblia lo llama, que era la niña de los ojos de Dios. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, estaba delante de la presencia de Dios, ¡ay! De aquel pueblo que se metiera con Israel. Amén. Se las miraba con el Dios. Amén, amén. Y miren que le voy a ser sincero, cuando vemos la historia, hermanos, del pueblo de Israel, nos damos cuenta que ellos, miren los pueblos, hermanos, paganos. Por eso había una forma de Dios expresar su presencia, ¿verdad? En aquellos tiempos, hermanos, los hombres como Abraham, hermanos, tenían que subir a un monte, presentar un sacrificio, y ahí podían ver la gloria de Dios. En los hombres, hermanos, en los tiempos de los patriarcas tenían que hacer eso, pero en los tiempos, hermanos, de Moisés, Dios, hermanos, aleluya, mandó a hacer el tabernáculo, mandó a construir, hermanos, unos instrumentos preciosos ahí que los cargaban, hermanos, y había un lugar especial que se llamaba el arca del pacto, donde, hermanos, aleluya, ese pueblo, cuando se estacionaban Dios daba la orden de estacionarse en un lugar, hermanos, aleluya, la Shequina de Jehová, hermanos, aleluya, no se apagaba. Amén, Dios, así es. Por eso es que aquellos candeleros, hermanos, aleluya, había una orden, hermanos, que no podía haber oscuridad en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque la presencia, o sea, por eso el aceite de aquellas lámparas, hermanos, que estaban en el lugar santo, hermanos, no podían apagarse. Los sacerdotes, hermanos, aleluya, tenían que estar pendientes de que aquellas, hermanos, lámparas tuvieran aceite constantemente, hermanos, para que aquel fuego de las lámparas, hermanos, no se apagara, para que el fuego, hermanos, aleluya, del holocausto no se apagara. Bendito sea el nombre del Señor, porque ese era el significado también de la presencia de Dios. Era constante, hermanos, aleluya. Recuerden que el aceite, hermanos, era la unción, el significado de la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Por eso es que no podemos dejar que el aceite se apague de nuestra vida, que el Espíritu Santo se muera en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y así como aquellos, hermanos, aleluya, como el candelero no podía apagarse, así mismo, hermanos, la Shequina de Jehová estaba constantemente sobre el tabernáculo. No solo bajaba una vez al año, hermano. Una vez al año entraba el sumo sacerdote, pero la Shequina de Jehová, hermanos, sobre aquel lugar, hermanos, aleluya, que le llamaban el arca del pacto, ahí estaba constantemente. O sea que Dios, si Dios se estacionaba y le decía al pueblo de Israel, estaciónense en este monte por un año estaba ahí. Amén. La Shequina de Jehová. O sea, eso significa, hermanos, que cuando aquellos pueblos paganos, hermanos, miraban que aquella Shequina de Jehová, hermanos, estaba constantemente, hermanos, aleluya, era que el Dios decían, el Dios de los hebreos está con ellos. Nadie se atrevía a acercarse. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie, hermanos. Y si usted le da cuenta, en los tiempos de hoy, hermanos, necesitamos también que la gente tenga temor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que la gente ya basta, hermanos, que señale a nuestra iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y las tildes, hermanos, mire que hoy no hay respeto para la iglesia, hermano. No hay. Antes la gente tenía respeto por el pueblo de Dios, por el templo, hermano. Hoy no, hermano. Hoy, si usted le descuida, lo dejan sin instrumento. Si usted le descuida, hermano, es algo terrible lo que estamos viendo. Cómo la gente ha perdido el temor de Dios. Cómo la gente, hermano, no tiene temor de Dios de hablar y de blasfemar en contra de la iglesia del Señor. Hoy también la gente, hermanos, ha perdido ese temor. Porque la iglesia, una cosa es que habla de los hermanos, pero cuando habla de los hermanos está hablando de la iglesia del Señor. Hay gente que se expresa que es iglesia. Y la iglesia es de Jesucristo. Aleluya. Por eso, imagínense, estamos viendo que el temor se ha perdido. ¿Por qué? Porque el impío, hermanos, ha perdido, hermanos, el temor a Dios. Pero vemos, miren, que aquellos pueblos impíos, ellos, hermanos, tenían temor al Dios de los hebreos. Y vemos, hermanos, si usted lo ve, hermanos, el pueblo de Israel era, hermanos, derrotado. Por eso es que aquellos pueblos, hermanos, cuando le quitaban y le arrebataban el arca de Jehová, Dios no se manifestaba. Solo una vez habla
que Dios se manifestó en un pueblo pagano y en un templo pagano, cuando le mató, hermanos, y le decapitó, hermanos, aleluya, aquellos dioses a los filisteos. Es la única vez donde el arca del pacto, hermanos, aleluya, se manifestó en poder en aquel templo pagano, pero de lo contrario no había ningún efecto. Cuando los pueblos paganos, hermanos, le capturaban el arca y le quitaban el arca al pueblo de Israel, era cuando sufrían las consecuencias. Por eso le pregúntese usted, yo a veces me decía, ¿cómo es posible de que estos paganos, estos pueblos impíos, hermanos, le quitaran y le arrebataban el arca del pacto a aquellos judíos, a aquellos hebreos? Pero era ¿por qué? Porque ya Dios no estaba con ellos. Porque cuando aquellos hermanos se apartaban de la presencia del Señor, aquel fuego, hermanos, y aquella llama que emanaba día y noche sobre la presencia, sobre aquel arca que era significado, hermanos, de la Shekinah de Jehová, se apartaba, hermanos, el fuego. Entonces ahí es donde aprovechaban los pueblos paganos a entrar y hacer pedazos a Israel. ¿Por qué se apartaba Dios? ¿Por qué se apartaba la Shekinah de Jehová del pueblo, en medio del pueblo? ¿Por qué? Porque ellos habían quitado la mirada en Dios. Amén, amén, amén. Ya miraban como un... ahí está, mira, ahí está la Shekinah. Ahí está la Shekinah, pero llegaba un momento, hermanos, en que ya no miraban. Oiga bien, y qué tremendo que no se daban cuenta que la Shekinah de Jehová muchas veces no se daban cuenta, hermanos, que la Shekinah de Jehová se iba. Ellos se daban cuenta, ¿sabe cuándo? Cuando estaban invadidos. Porque Dios les permitía a aquellos pueblos paganos, hermanos, entrar y hacer pedazos al pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos, hermanos, que el pueblo de Israel, mientras estuvo delante de la presencia del Señor, hermanos, hubo victoria, hermanos, hubo cosas, hermanos, grandes, hubieron batallas, hermanos, que Dios libró. Bendito sea el nombre del Señor. Como se lo repito, no había necesidad de Israel de pelear en medio de aquellos pueblos paganos. ¿Por qué? Porque los mismos, hermanos, pueblos paganos, aquellos amorreos y todos ellos sabuceos, y todos decían, ahí está Jehová, el Dios de los hebreos, está en medio de ellos, y huían, pasaban de lejos del pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Puede ser que es necesario que hoy volvamos los ojos a Jesús. Esta palabra, hermano, Gloria a Dios, que escribía este autor a los hebreos, si lo vemos desde el principio, hermanos, aleluya, la lectura, desde los primeros capítulos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, aleluya, que esta carta a los hebreos fue escrita, hermanos, especialmente a cristianos judíos, o sea, a hombres, hermanos, aleluya, hebreos, que habían, hermanos, aleluya, abrazado, hermanos, el evangelio, que habían aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. A ese, hermanos, aleluya, grupo de judíos, hermanos, aleluya, el escritor de los hebreos se dirige, hermanos, aleluya. ¿Por qué? Porque estaban en peligro, hermanos, constantes de volver al judaísmo. O sea que era una lucha, hermanos, en aquel tiempo. O sea, estaban a punto de volver, hermanos, al judaísmo y de darle mucha importancia a los ritos religiosos, a los ritos ceremoniales, hermanos, que estaban acostumbrados a practicar los judíos. Recuerden que cuando Jesucristo, hermanos, vino a esta tierra, hermanos, se encontró con ese problema, se encontró con aquel problema, hermanos, de los religiosos, hermanos, aleluya, que decían adorar a Dios, que decían amar a Dios, pero Jesucristo les decía, con sus hechos los niegan. así es, amén. Entonces, hermanos, a esto es dirigida esta carta. Y no solo a esto, porque esta carta, hermanos, aleluya, no se quedó en el pasado, sino que esta carta también es dirigida, hermanos, aleluya. ¿Por qué? Porque hoy estamos en tiempos de apostasía, estamos en tiempos, hermanos, donde estamos en peligro, hermanos, de apartarlos, hermanos, de la fe y volverlos, hermanos, aleluya, al religiosismo, o sea, prácticamente apartarnos del poder de Dios. Porque no solo necesariamente, miren, nosotros necesitamos, hermano. Por eso es que es importante que nosotros nos demos cuenta. Aleluya, vamos a estar viendo, hermano, aleluya, a través de esta palabra, cómo hubieron hombres que pudieron mantener por tiempo, hermano, y cómo aquellos líderes religiosos, hermano, o aquellos líderes que Dios levantó en aquellos tiempos, estos hombres, hermanos, constantemente llevaron a esos pueblos, hermanos, en victoria delante de la presencia de Dios, y murieron estos hombres, hermanos, aleluya, y aquellos pueblos, hermanos, les sirvieron
Dios, bendito sea el nombre del Señor. Hoy estamos viendo hasta eso, esa decadencia de líderes, hermanos, amigos cristianos, que lleven verdaderamente al pueblo de Dios a la búsqueda de Dios, al temor de Dios, bendito sea el nombre del Señor, a las sendas, hermanos, antiguas, a la senda de santidad, bendito sea el nombre del Señor. Que el pueblo, hermanos, no se aparte ni a diestra ni a siniestra de la palabra y de la presencia del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos, hermanos, de que esta carta es dirigida prácticamente, hermanos, a estos judíos que querían volver al judaísmo, bendito sea el nombre del Señor. El judaísmo, hermanos, prácticamente era una religión que se practicaba. O sea que estos judaizantes, hermanos, eran cristianos, eran judíos que creían en el Evangelio, habían aceptado a Jesucristo, pero aún de eso ellos imponían, hermanos, aleluya, practicar, hermanos, aleluya, los mandamientos que poseía la ley, bendito, o a guardar prácticamente los mandamientos, como guardar el sábado, hermanos, aleluya. Obligaban a los hermanos, a que se circuncidaran. ¿Por qué? Porque la circuncisión, hermanos, era una señal que Dios le había dado a Abraham para diferenciar al pueblo de Dios, para diferenciar a los hebreos de los pueblos paganos, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, estos todavía vivían con esos ritos, porque querían obligar, hermanos, a que se siguieran circuncidando y se siguieran practicando aquellos ritos y aquellas prácticas ceremoniales, hermanos, que practicaban por tiempo. Entonces, ahí era la lucha. Y hoy vemos, hermanos, que no estamos lejos de eso. Hoy hay una lucha constante, hermanos, aleluya, con la religiosidad. Y vamos a estar viendo, hermanos, aleluya, porque al igual que estos hombres, hoy estamos más en peligro. ¿Por qué? Porque hoy prácticamente, hermanos, parece que el evangelio está retrocediendo. Mire, hermanos, prenda esa televisión, prenda esa radio, y va a empezar a escuchar, hermanos, a hombres que hablando todavía del amor de Dios, todavía de la... Mire, hermanos, esos programas, aleluya, de televisión quieren impresionar. Digo, ¿a quién quieren impresionar estos, hermanos, predicadores? Que hablando que Dios va a bendecir, que Dios aquí, que Dios... Mire, hermano, el mundo que vivimos sabe que Dios bendice. Amén. Hasta el más malo, hermanos, aleluya, hasta que no es cristiano sabe que Dios bendice. Aleluya. Vaya, hermanos, aleluya, y háblele a un impío, hermanos, aleluya, le va a decir, Dios me bendice. Amén. Pero no quiere buscar a Dios. Pero él está seguro que Dios bendice. Pero ¿por qué no hablamos, hermanos, y no cambiamos ya también ese mensaje? Y le advertimos al pueblo, hermanos, que busquen la presencia de Dios, que busquemos, hermanos, verdaderamente el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pacto. Miren que eso no se habla. Dios, cuando hablamos que Dios es un Dios de pacto, hablamos de un Dios, hermanos, que cumple sus promesas. Qué bonito se escucha. Dios cumple sus promesas. ¿Y cuáles son las promesas que hablamos nada más? Que Dios bendice, que Dios hace grandes cosas, que Dios hace la victoria en su pueblo. Pero Dios, cuando hablamos, tenemos que hablar en todos los conceptos, que Dios es un Dios de pacto y Él cumple sus promesas. Y así como cumple, que bendecirá a su pueblo, aleluya, también cumplirá los juicios que están determinados, hermanos, al final de los tiempos. De eso nos está hablando hoy en día, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente hoy quiere impresionar a la gente. Los predicadores no quieren, hermanos, realmente predicar el verdadero evangelio y traer, hermanos, hacer un llamado al arrepentimiento de que Dios verdaderamente es un Dios de pacto y Él cumple sus promesas, y decirle al pueblo, si Dios es un Dios de pacto, Dios lo está bendiciendo, Él está cumpliendo sus promesas. Pero si se quede aparta de los verdaderos caminos del evangelio de Dios, también Dios cumplirá su juicio. Porque está determinado. Eso no lo va a quitar, hermano. Gloria a Dios. Esa es una profecía que está en el libro de Daniel, ya lo hemos visto nosotros. Amén. De esas 70 semanas. O sea que eso está cumplido. Y Dios va a cumplir. Porque Dios es un Dios de pacto, bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿por qué no cambiamos ya el mensaje, hermanos? Vea, hermanos, aleluya, todo el mundo quiere impresionar, hermanos, a la gente en la televisión, en vez de traer, hermanos, una palabra. Porque hoy estamos, mire que hoy cuesta, hermanos, aleluya, yo quisiera predicarte esos mensajes que esos hombres traen, hermanos, pero el Espíritu de Dios, hermanos, los está advirtiendo que estamos en los postreros tiempos. El hermano Gigi Ávila, me acuerdo que en un día de esto que lo estaba viendo, hermano, decía él, y él testificaba
que cuando él empezó a predicar el evangelio, no era, hermanos, el mismo mensaje que estaba predicando cuando murió. Amén, claro. Así dijo. Digo, yo hay cosas que hoy Amén. no las predico porque ya se cumplieron. Aleluya. Yo no digo, hijo, Cristo viene, Cristo va a venir. Cristo no dijo, cuando yo empecé a predicar el evangelio, yo decía eso, decía el hermano Gille. Pero ahora dijo, yo no digo, ya Cristo está a las puertas. Hoy puede venir. Hoy es el momento. No, ya no es tiempo, dice el hermano Gille. ¿Por qué? Porque él miraba que los tiempos, hermanos, habían cambiado, que los tiempos no eran iguales. Y mire, hoy en los días, los predicadores no pasan del mismo mensaje. No se han dado cuenta que los tiempos ya pasaron, hermanos. Aquellos predicadores que empezaron a predicar hace 20 años, hermanos, tienen que cambiar ya hoy el mensaje, porque hoy estamos viviendo ya en los postreros tiempos. Si nos vamos a la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo en los postreros tiempos, que estamos viviendo en los tiempos de apostasía. Por lo tanto, hermanos, si estamos viviendo en tiempos de apostasía, es necesario que cambiemos el mensaje y traigamos un mensaje a la advertencia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es necesario que pongamos los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe, porque el hombre y la mujer que en estos tiempos quite la mirada del cielo, quite la mirada, hermano, de Jesucristo, se volverá apóstata. Así es. Y nadie, ningún cristiano, hermano, quiere volverse apóstata. Pero el problema es que no nos damos cuenta. Por eso es que tenemos que poner, hermanos, aleluya, los ojos en Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, Bendito Dios. ¿qué nos aparta la mirada de Jesús? Vamos a ver si dos puntos nada más, hermanos, no vamos a ver mucho porque no tenemos tiempo. Pero lo que más vemos nosotros que se reflejan, hermanos, en estos tiempos que están apartando, hermanos, la mirada de Jesús, una de ellas es la vanidad. Amén. Fíjense que si nosotros nos vamos al significado de vanidad, hermano, significa vanidad, engaño, falso, vacío. O otras palabras, hermano, encierra la recompensa que ofrece este mundo sin Dios. O sea que riquezas, el placer, hermano, cuántas cosas, hermanos, aleluya, donde el hombre se ha vuelto hoy autosuficiente. Hemos quitado la mirada de Jesús. Y hemos, hermanos, mire que hoy están tremendos. Ya hoy la gente no va, hermanos, al mundo a buscar la vanidad, sino que hoy la vanidad ha entrado en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando la vanidad entra a la iglesia, hermanos, realmente es porque hemos quitado la mirada de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que vemos, hermanos, hombres que pastorearon. Yo no puedo creer como hombres que pastorearon en los años 80 en El Salvador hoy hayan cambiado el mensaje, hoy hayan dejado entrar la vanidad, hermano, aleluya, a sus congregaciones. Bendito sea el nombre del Señor. ¿En qué momento estos hombres, hermano, no se dieron cuenta que la vanidad entró? ¿Por qué? Porque estos hombres se apartaron y quitaron la mirada de Jesús. Amén, amén. De que el apóstol Pablo, hermano, el que se cree que es el escritor de esta carta a los hebreos, les hacía el llamado a estos hombres, bendito sea el nombre del Señor, de que no quitaran la mirada de Jesús, el actor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabía que los judíos eran religiosos, hermano, igual que él. Él se consideraba religioso en aquellos tiempos. Y él se daba cuenta de que si él quitaba la mirada de Jesús, iba a caer. Y muchos cayeron, hermano. Amén. Por ejemplo, hermanos, entre los discípulos vemos a un Pedro enseñando a judaizar, le dijo el apóstol Pablo. Oiga bien, un hombre que caminó y recibió las enseñanzas directamente de Jesucristo. Amén. Cuando lo vemos allá, hermanos, en el libro, en la iglesia de los Gálatas, ahí vemos a un Pedro enseñando a judaizar a los demás hermanos, apoyando pues sus creencias. Miren, hermanos, que este asunto, hermanos,
muchos hombres también apartaron. Mire, gracias a Dios que Pedro, hermanos, aleluya, tuvo el apóstol Pablo que lo vio y lo corrigió inmediatamente allí, hermanos, y este hombre pudo cambiar. Pues ya cuando vemos a un Pedro escribiendo las cartas, hermanos, vemos a un hombre que habla y se expresa diferente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque a lo mejor él no se había dado cuenta, hermanos, aleluya, de que había caído en la misma religiosidad que practicaban, hermanos, los judíos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Pedro, hermanos, empezó a predicar el evangelio con gran poder, hermanos, con prodigios, con milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero después vemos a un Pedro, hermanos, que ya a lo mejor se le habían olvidado ya los prodigios y los milagros que Dios hacía a través de su ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Había quitado la mirada de Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo les habla en general a todos estos judíos, hermanos, y les escribe esta carta a los hebreos, hermanos, por lo que llama la carta a los hebreos, que quiere decir pues judíos también, ¿verdad? Porque ellos les llamaban hebreos, no los mismos judíos. Bendito Dios. Entonces el apóstol Pablo les escribe a ellos directamente esta carta. Y aquí el apóstol Pablo, hermanos, aleluya, se va y les dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mire, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Le hace el recordatorio, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que no había quedado simplemente un sacrificio, o no había sido, hermanos, un rito en vano, sino que Dios, hermanos, lo puso en su trono allá en el cielo, a la diestra del Padre. Les hace el recordatorio el apóstol Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es importante, hermanos, que nos apartemos de la vanidad, que no permitamos, hermanos, que las vanidades de este mundo, hermanos, aleluya, nos quiten realmente la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A mí me llama la atención este hombre, hermanos, el salmista David, un hombre, hermanos, aleluya, que nos demuestra a través de su historia cómo este hombre, a pesar de hermanos, de sus pecados, a pesar, hermanos, de sus faltas, a pesar de tantos errores que cometió, hermanos, aleluya, el rey David, nos damos cuenta también que fue un hombre, hermanos, que siempre pidió la guianza de Dios, un hombre, hermanos, que pudo haber tenido riquezas, hermanos, a cual ha habido. Mire, este hombre, hermanos, aleluya, fue uno de los hombres reyes más bendecidos, más millonarios, donde este hombre, hermano, tenía almacenes completos, hermano, de oro, de plata, de cosas preciosas, hermano. Aleluya, lo habla en el libro de Crónicas, cuando este hombre, todo lo que poseía, hermano, era un hombre que podía caer en la vanidad, era un hombre que podía creerse superior, hermano, a aquellos del pueblo. Tenía un palacio real. Bendito sea el nombre del Señor. Un hombre, hermano, aleluya, que podía tener todo el lujo. Pero este hombre, a pesar de que él tuvo eso, él no permitió, hermano, que su corazón se engrosara y cayera en la vanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y él lo expresa a través de los salmos, que este hombre, hermano, él siempre trató a través de los salmos, a través de aquellos cantos, siempre llevar al pueblo a la adoración, el pueblo, hermanos, a la búsqueda constante de Dios, que no se apartara ni a diestra ni a siniestra. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que en el reinado de David, hermanos, no había problema de índole espiritual. Los problemas los tuvo él, porque cayó en el pecado, hermano. Pero cuando este hombre se levantó, vemos a un pueblo que buscaba a Dios. Vemos a un pueblo, hermano, si usted ve el reinado de David, no vemos a una decadencia espiritual como el resto de los reyes. Igual vemos, hermanos, mire que estos hombres, ellos fueron los que fallaron a Dios, pero no los pueblos. Mientras ellos reinaban, el pueblo adoraba a Dios. Mientras estos reinados, si usted busca el reinado de David y busca el reinado de Salomón, el Salomón, hermano, sí cayó. O sea que cayeron porque hay un peligro. Amén. Ese peligro, hermano, nos puede tocar a nosotros.
Porque ese es el peligro que podemos tener nosotros, hermanos. Tenemos que tener cuidado, bendito sea el nombre del Señor. Porque es lo que ha arruinado, hermanos, a muchas iglesias. Es lo que ha arruinado, hermanos, a muchos ministros. Bendito sea el nombre del Señor. Han caído ¿qué? En la vanidad. Es peligroso, hermanos, la fama. Es peligroso el dinero. Porque cuando usted tiene fama, hermanos, al es un predicador bien, como es apetecido, que lo invitan a diferentes lugares. Está en la radio, está en la televisión. Es peligroso caer en la vanidad. Así es, amén. Muchos hombres, hermanos, aleluya, han caído en la vanidad. Amén, aleluya. Vuelto vanidosos. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque tienen programa de radio, porque tienen programas de televisión, porque, hermanos, tienen una agenda y una completa para predicar durante un año. Y entonces estos hombres que se han apartado verdaderamente de los ojos en Dios, y ya tienen los ojos, la mirada en qué, en las actividades, en lo que va a hacer, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, y se apartan de mirar a Dios. Así es, amén. Y buscar la alianza. Pues es que es peligroso. Amén. O sea, en estos tiempos también nadie estamos exento, hermano. Amén. Todos podemos correr ese peligro. Es peligrosísimo. Amén. Es peligrosísimo. Y hay una línea muy delgada, hermano. Porque nosotros, lo digo por experiencia, hermano, yo he podido, a mí me han halagado de tal manera, hermano, que uno tiene que reprender al diablo. Uno tiene que mantener siempre su humildad. Bendito sea el nombre del Señor. Porque nos hemos dado cuenta, hermanos, aleluya, que hay gente que realmente busca. Hay gente que dice, oh, yo cuando llego allá, hermanos, aleluya, a Honduras, la gente empieza a decir, ay, que esto, que lo otro, pero yo no me la creo. Yo siempre, hermanos, he mantenido y he tratado de mantener mi humildad. No creer, hermano, porque van a haber, hermano, siempre momentos donde la gente lo va a usted aplaudir. Donde la gente le va a decir, qué bonito predica, hermano. Me encanta cómo predica. Hermano, que esto, cómo enseña, que esto y que lo otro. Y nos falta. Y eso que pasa, muchos en vez, hermanos, de agachar su cabeza y buscar, hermanos, y decir, a usted la gloria, Señor, a usted la gloria, ¿qué hacen? Levantan el pecho, hermanos, y levantan más la corbata, bendito sea el nombre del Señor, y caen en qué, en la vanidad, y se creen grandes predicadores, se creen grandes maestros, bendito sea el nombre del Señor, y por ahí se van, hermanos, y los lleva el camino de la vanidad, hermanos, caen en la fama, y después de la fama se abren las puertas al pecado. Amén. Así es. Facilito. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, hermanos, que Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Amén. Cuando usted le diga, hermano, que predica bonito, hay que humillarnos más. Cuando alguien le diga, qué bonito, hermano, como usted ministra, qué bonito como usted, hermanos, aleluya, cuando ora se siente el poder de Dios, qué bonito, hermanos, cuando usted empieza y dirige la congregación, qué bonito usted canta, qué bonito usted alaba, es cuando nosotros digamos, no a mí, sino a usted la gloria, Dios mío, bendito sea el nombre del Señor, porque es un peligro, hermano, la vanidad, bendito sea el nombre del Señor, este camino es precioso, bendito sea el nombre del Señor, y usted no puede saber, hermano, hasta dónde Dios lo puede llevar, bendito sea el nombre del Señor. Yo me he dado cuenta, hermano, hasta dónde Dios lo puede llevar. El hermano René sabe también, cuando nosotros vamos allá a esos países, hermano, necesitamos tiempo. Los pastores quieren, hermanos, andarlos, que es posible todos los días que estemos en una iglesia. Oiga bien, Bendito Dios. se pelean. ¿Por qué? Porque no han escuchado predicar. Y los hombres saben. Usted trae palabra. Entonces, usted, hermano, aleluya, prepárese. Aleluya. Usted no puede, mire, hermano, aleluya, pero nosotros le decimos a nuestro hermano que se prepare, que empiece a perder el miedo, que empiece a predicar el evangelio, porque Dios va a abrir puertas, hermano. Yo creo que Dios va a abrir puertas. Dios va a dar papeles, hermano, a los que no tienen papeles. Y estos hombres van a ir poderosamente, hermano, a predicar el evangelio a donde quiera que vayan, a sus países, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Van a llegar con poder, con gloria, hermano, con prodigios, con milagros, predicando un evangelio de poder, porque allá la gente cree que todos en Estados Unidos estamos contaminados, pero cuando llega un predicador poderoso, una palabra, hermano, de poder, bajo unción del Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor, la gente no va a querer tener en su iglesia, no va a querer invitar, y cada vez que usted programe
caer. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Porque hay muchos hombres, hermano. Por eso se han arruinado muchos predicadores. Por eso es que nos vemos a hombres, hermanos, si usted se da cuenta, oiga bien, hasta predicadores que eran un poco famosos, hermano. Yo no menciono yo sus nombres. Ya los que le mencionan son esos grandotes, hay hermanos de Miami, aquel de Guatemala, hermanos, esos hombres son los que se mencionan. Pero ¿dónde están otros hombres que también predicaban, hermano, con poder? Que traían buenas enseñanzas. Yo no, ¿por qué? Porque cayeron en la vanidad. Se volvieron vanagloriosos. Se volvieron importantes. Entonces, ¿quién nos va a invitar, hermanos? Si para llamar a esa gente tiene que tener usted y van a querer una campaña con esa gente, hermanos, a mí tiene que tener $5,000. Un hotel de 5 estrellas, tiene que rentarle carros. No, hombre. Aleluya. Hay gente tremenda en que caen esa gente, hermano, la vanidad. Entonces, ¿de qué? Se apartan de Dios. Entonces la vanidad, hermanos, aparte de que la vanidad destruye al pueblo de Dios y está destruyendo en estos tiempos el pueblo de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos visto que la vanidad ha entrado a la congregación y está destruyendo el pueblo de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado y se han apartado muchos de la fe y se han ido tras de la vanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces ahí empiezan que cuando la vanidad entra, empiezan a decir que Dios quiere el corazoncito. Aunque usted ande como quiera afuera, hermano, el corazón es que quiere Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué cuando fue Jesucristo a la cruz del Calvario, por qué no entregó el corazón y le dijo al diablo y al pecado, ¿dónde está mi corazón? No, Jesucristo entregó todo, hermano. Por completo. Espíritu, cuerpo y alma entregó en la cruz del Calvario. Por él es que él demanda de la iglesia. Espíritu, cuerpo y alma. Bendito sea el nombre del Señor. Que nos guardemos irreprensibles para la venida de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando ya escuchamos que Dios quiere el corazón, que eso es muy fuerte, que eso es aquí, entró la vanidad. Entró la vanidad. Y no solo en la iglesia, sino en los líderes. Bendito sea el nombre del Señor. Ha entrado la vanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es necesario que pongamos la mirada. Mire este salmista, Salmo, hermano, 119. Aleluya. Alabado Cristo, aleluya. Versículo 33. Como este hombre lograba, hermanos, no caer en la vanidad. 119, Salmo 119, 33. Enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tu testimonio y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra en tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios, que he aquí yo he anhelado tu mandamiento. Vivifícame en tu justicia. Mire la oración, mire el clamor de este hombre, de un rey, hermano, de un rey. Oiga bien, este hombre, aleluya, clamando, hermanos, aleluya, misericordia de Dios, clamando sabiduría de parte de Dios. ¿Para qué? Para él no apartarse ni caer en la avaricia, ¿verdad? Que era el peligro, hermanos, aleluya, de los reyes, volverse, hermanos, avariciosos. ¿Por qué? Porque tenían el poder, porque podían hacer lo que querían. Mire, aquel hombre, hermanos, acá le deseó, hermanos, aquella tierra, hermanos, aleluya, que producía aquel hombre, hermanos, aleluya, la deseó tanto que la mujer se lo complació. O sea, que había caído en la avaricia. Un rey, oiga bien, siendo rey, digo yo, no podía él, hermanos, mandar a los mejores mozos y hacer una viña como la que tenía aquel hombre. Amén. Bendito Dios. Nabot. O sea, él lo podía hacer. Pero este rey, mire David, qué diferente. Él le pedía a Dios, hermanos, aleluya, no caer
en la avaricia, ni que sus ojos, dice, vieran vanidad. Aleluya. Imagínense, hermanos, esos reyes, pero solo imagínense cómo se vestía David, no digamos cómo se vestía Salomón, porque cuando aquella mujer, hermanos, aleluya, de David, ve a David, hermanos, no es que se quedó desnudo, sino que David, cuando venían, hermanos, aleluya, y empezó a danzar delante de la presencia del Señor, dice la Biblia que él se despojó de sus trajes reales. Los trajes del rey tenían que ser llenos de oro, hermano. Tenían que ser espléndidos en los trajes, tenían que tener perlas preciosas, hermanos, esos trajes. Tenían que ser trajes reales, pues, de un rey. Y este hombre, mire qué hacía, se despojaba, se quitaba aquel traje real, hermanos, y lo tiraba al piso, a la tierra, al suelo, que sé yo, hermano, era desierto, no había pavimento en aquel tiempo. Al suelo, ahí me imagino que todo el mundo cuando estaba danzando junto con David le pateaban aquel traje real, por eso que la mujer se enojaba y le decía, parece vil, ¿cómo te quitaste el traje para adorar? Aleluya. Él decía, me haré vil por causa de Jehová. Aleluya. Nunca se olvidó, hermanos, este hombre, hermanos, aleluya, nunca permitió caer él en la vanidad, aunque era el rey de Israel. Bendito sea el nombre del Señor, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que la vanidad es peligroso, es una de las cosas que nos hacen apartar la mirada de Jesús. Amén. Y la vanidad como que tiene un poder, hermano, terrible. Así es. Y no solo las mujeres, sino hasta los hombres, hermano, ya no hay escapatoria. Tanto los hombres como las mujeres, hermanos, si la mujer es vanidosa en un área, el hombre también, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Otro de los puntos, hermanos, que nos aparta la mirada de Jesús, es la religión. Eso es peligroso, hermano, volvernos nosotros religiosos. Porque cuando nos volvemos religiosos, hermanos, aleluya, nos olvidamos. Cuando el hombre, hermano, se vuelve religioso, hermano, los atacamos los unos a los otros y nos olvidamos de qué? Del segundo mandamiento, donde dice, amarás Aleluya. a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Empezamos a qué? A señalar, Bendito a juzgar. Cuando nos hemos vuelto religiosos es peligroso, hermano. Amén. Caer en esos estados. Mire, la Biblia nos habla y eso Jesucristo lo combatió. En sus tiempos, hermanos, aleluya, había la religiosidad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos, aleluya, aquí en Lucas capítulo 21, hermano. Ahí vemos, mire esta parte. Bendito sea el nombre del Señor. No, pero primeramente, capítulo 20, versículo 45 en adelante. Dice Lucas 20, 45 en adelante. Y oyendo le dice todo el pueblo, oiga bien, no lo dijo en voz baja, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de la viuda y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. O sea, que eran tremendos religiosos, hermanos, esos escribas. Sí, amén. Eran hombres, hermanos, aleluya, que aparentemente, hermanos, eran intachables. ¿Y qué había pasado? Estos hombres, mire, que por eso es que es el peligro hoy, hermanos, aleluya. Por eso es que hoy hay mucha gente en muchas iglesias que andan viendo a hombres, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que ver a Jesucristo. Tenemos que poner la mirada en Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor. Porque estos hombres, hermanos, aleluya, hacían y llamaban la atención. ¿Por qué? Porque fíjense que el pueblo, la gente, hermanos, aleluya, de menor grado, que los escribas, hermanos, aleluya, ya no le daba la honra y gloria a Dios, sino que lo veneraba a ellos. Así es.
Y como ellos cuando dicen levantaban sus manos en las plazas, imagínense, querían impresionar. A Jesucristo no lo impresionaron, hermano, porque miren, Jesucristo ve eso. Ve cómo ellos andaban, dice, hasta con ropa larga. O sea, que andaban bien. Intachablemente, hermanos, aleluya, eran hombres, hermanos, que solo les faltaba poner la mirada al cielo y prácticamente iban a demostrar de que Dios realmente estaba con ellos, de que ellos eran verdaderos adoradores a Dios. ¿Por qué? Porque en el vestuario, hermanos, eran intachables estos hombres. En la forma de vestir, hermanos, eran impecables. Cuando se elevaban y empezaban a hacer las oraciones en las plazas, hermanos, llamaban la atención. Pero Jesucristo les dice que eran pura impresión nada más. Lo que eran unos religiosos. Porque miren, Jesucristo, cuando ahí vamos al 21, Jesucristo ve eso en ellos. Pero cuando Jesucristo ve el templo, miren lo que hacía. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en la arca de la ofrenda. Miren, vio también, dice, a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, miren, porque todos aquellos echaron para la ofrenda de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén, gloria a Dios. O sea, que debían ¿qué? Gloria a Dios. Amar a Dios, pero ¿qué? Cuando ofrendaban a Jesucristo decían que no era de corazón que amaban a Dios, no daban con todo el corazón, sino que daban de lo que les sobraba. Así es, amén. Terrible, hermano. Amén. Es peligro caer en la religiosidad. El apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, hermano, les advierte a aquellos hombres que habían caído, hermano, en la religiosidad también. ¿Y qué? Por eso es el peligro, porque cuando alguien cae en la religiosidad, hermanos, aleluya, se aparta de ese segundo mandamiento. Porque el primer mandamiento dice es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Amén. Y el Aleluya. segundo es similar a este, dijo Jesucristo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, aleluya. Nosotros no podemos caer en la religiosidad, porque ya cuando alguien cae en la religiosidad, realmente ¿a qué Dios sirve? Si nosotros señalamos a qué Dios servimos, si sabemos que Dios es un Dios de misericordia, que Dios levanta al caído, que Dios restaura al pecador, tenemos que tener cuidado. Ahora, eso no lo quita llamarle al pecado pecado. Gloria a Dios. Hay que llamarle a los blancos blanco. O sea, si alguien está, hermanos, aleluya, en desobediencia, hay que corregirlo. Amén, Eso no es aleluya. juzgar. Gloria a Dios. Juzgar es señalar, hermano. Cuando alguien cae en juzgar, es cuando nosotros decimos, no, ese no lo levanta Dios. Ese va a morir en el juicio. Ya estamos volviendo lo que nosotros señalando. Nos olvidamos que Dios nos levantó a nosotros, y si Dios nos levantó a nosotros, puede levantar a cualquier hermano que se haya caído. Bendito sea el nombre del Señor. Mire el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, Gloria a Dios. versículo 13. Es que este evangelio, hermano, mire, estaba lleno también. Mire lo que dice aquí el apóstol. El 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis, dice, la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis uno a otro. Amén. O sea, mire el llamado que el apóstol Pablo le hace, porque había una pelea, hermano. O sea, los hermanos también habían caído en la religiosidad, peleando, hermanos, en afán de defender el evangelio. También habían caído en condenar a aquellos judaizantes, o a aquellos hermanos que todavía, hermanos, no se habían convencido de los verdaderos rudimentos del
y que tenían que realmente cambiar. No necesitaban ya guardar la ley, ni hacer esos ritos de la ley, ni circuncidarse para poder obtener la salvación. Pero en vez, hermano, había de edificación y había vuelto una pelea dentro de la congregación. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Y el apóstol Pablo dice, hermanos, había en cierta ocasión de que nosotros, los que somos más espirituales, dice, restauremos a los débiles en la fe, Gloria con a Dios. amor, con mansedumbre, dice. Amén. Porque es peligroso. Aleluya. O sea, la espiritualidad en eso consiste. Amén. Y que si nosotros, hermanos, realmente hemos alcanzado un grado de espiritualidad, hermanos, aleluya, y nosotros, hermanos, tenemos el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la verdad, y vemos a un hermano ahí flaqueando, hermanos, aleluya, yo no, hermanos, no me preocupo. Yo, hermanos, en este tiempo y el camino que he corrido en el evangelio, me he dado cuenta, hermanos, aleluya, que yo he sido diferente, que cuando yo vine al camino del evangelio fue, y una vez, hermanos, y para siempre, creo yo no creo en andarme saliendo, ni andarme metiendo, pero he visto, hermanos, que no todos los hombres, hermanos, tienen ese mismo espíritu. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, que decidí será de donde Dios me sacó, hermanos, que yo no quiero regresar, que yo dije, o pongo de un solo los pies en el evangelio, porque Amelia no me va a funcionar. Bendito sea el nombre del Señor. Será por mi condición, hermano, que tomé esa determinación. Bendito sea el nombre del Señor, de servirle al Señor y de caminar en este camino, pase lo que pase. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aún así, hermanos, no me olvido de que hay personas, hermanos, que les cuesta servir a Dios. Pelean, hermano. Yo me encuentro con hombres que, bueno, cada vez que los encuentro me dicen que van a servir, que van aquí, que van allá. Yo mi deber es creerle como cristiano, porque había que tener cuidado, hermano. Mire, yo en cierta ocasión pasé por un problema, porque a veces, hermano, nosotros nos podemos volver religiosos y empezamos a juzgar. Yo me recuerdo, hermanos, que yo tenía la oportunidad de congregarme todos los días. Pues tenía un trabajo local y yo me podía congregar todos los días, pero yo empecé a señalar. Empecé a decir, y me creía más que los hermanos, me creía más espiritual, y empezaba yo a contar los que iban y los que no iban, tal vino, y hasta me enojaba a veces cuando le daban privilegios de estos hermanos y a mí no me daban. Porque yo me merecía, decía yo, todos los días estoy aquí, yo me merecía el privilegio. Oiga bien, ya yo hasta me creía bueno. O sea, ahí es cuando nosotros, mira, apartamos la mirada de arriba. El problema es cuando me pasa a mí. Y yo, Dios me pasa por ese, ay, hermano. Aleluya. Y empezaban a tildarme. O sea, lo mismo que yo hacía, yo no lo señalaba a los hermanos, pero yo en mi mente, pero Dios cuando Él le quiera dar, aprendí la lección, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Aprendí la lección a entender. Gloria a tu nombre. Cuando un hermano dice, no puedo ir a la iglesia, hermano, yo digo, ay, no sé por qué no viene el hermano, hay que orar por él, pero no señalar, porque yo ya pasé por eso. Gloria a Dios. Yo ya pasé, hermano, y es triste. Es duro, hermano. ¿Por qué? Porque a veces uno siente que todo el mundo, mire, como yo, andaba con la mirada de los que no llegaban. Entonces cuando yo me estaba pasando ese problema, que a veces no llegaba los domingos, a veces el sábado y domingo, hermano, y a veces no llegaba, entonces yo pensaba que todo el mundo tenía la mirada en mí. Y yo, ay, andaba hasta tembloroso. Yo digo, ay, me van a decir que no me congrego, estos hermanos te dije. Así andaba, hermano. O sea, pasé esas pruebas. Entonces es lo mismo, cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta de que en este camino hay gente que le cuesta. Y miren que yo era verdad, hermano, yo luchaba, hermano, por congregarme. Yo quería congregarme y era una lucha. Yo no andaba feliz, hermano, cuando andaba afuera, quería estar en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tuve una lucha tremenda, hermano, aleluya, hasta que Dios me permitió congregarme, hermano. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender Aleluya. muchas veces. O sea, yo me he dado cuenta en este camino también, hermano, de que hay hombres que no tienen, hermanos, aleluya, la misma capacidad, tienen una lucha. ¿Cuánto he visto yo, hermanos, hallando yo con Jimmy? Y yo le digo, busque a Dios, y ese hombre no me reniega del evangelio. Pues algún día, pero yo veo las debilidades de él, hermanos, pero veo que él desea también de buscar a Dios. Yo lo que hago es orar, hermano. Gloria a Dios. A veces él tiene la paciencia
paciencia, pero digo, ¿qué hago yo con decirle tantas cosas a este hombre? Mejor cuando lo veo, hermanos, lo empiezo le pido gracias a Dios para darle una palabra de ánimo, porque no sé los problemas que él puede estar pasando también, qué es lo que lo está impidiendo, no sé si es el pecado, no sé si es la vanidad, no sé, hermanos, si son los problemas, pero lo que me resta a mí es tener paciencia, y cuando me da la oportunidad, le doy la palabra, le digo, busque al Señor, varón, no, usted no siente que anda mal, no siente que no se siente feo, apartado del Señor, acuérdese cómo Dios lo usaba, y empiezo a darle palabra, y a darle palabra, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra del Señor habla, es lo que la palabra del Señor enseña, hermano. Es peligroso caer en la religiosidad, porque cuando nosotros caemos en la religiosidad, mire lo que el apóstol Pablo le recuerda a estos hombres de la Gálatas, hermanos. Sí, había un desorden en la iglesia, es verdad. ¿Por qué? Porque había un grupo, hermanos, de cristianos judaizantes, hermanos, que creían firmemente, hermanos, en que tenían que guardar los rudimentos de la ley para poder salvarse. Bendito sea el nombre del Señor. Pero había otro grupo que no, que había entendido verdaderamente, hermanos, el evangelio. Pero tanto los unos como los otros estaban comiéndose, dice el apóstol Pablo, mordiéndose los unos a los otros, y se habían olvidado, tanto los que creían en los judaizantes como los otros, se habían olvidado del segundo mandamiento, que era amarse los unos a los otros. El apóstol Pablo le dice a los espirituales, ustedes, aleluya, no se les olvide. Esos son hermanos suyos. Aleluya. Tienen que amarlos. Bendito Dios. Por eso que el apóstol Pablo dice, pero si os mordéis, mire, y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea que en otras palabras, el apóstol Pablo, hermanos, aleluya, se le vino a la cabeza, hermanos, cuando aquellos hermanos, aleluya, los hijos de Zebedeo le pidieron a Jesucristo, hermanos, aleluya, que descendiera fuego sobre aquellas ciudades. El apóstol Pablo le dice, ya solo falta que ustedes les digan a Dios y les piden a Dios en oración que descienda fuego sobre estos judaizantes. Entonces es peligroso, hermano, bendito sea el nombre del Señor, porque eso, hermano, aleluya, lo que hace es que realmente lo vuelve a nosotros en esa categoría de religiosidad, y nosotros realmente tenemos que estar de acuerdo con la mentalidad de Dios, hermano, y buscar realmente la presencia del Señor. La Biblia nos habla, ahí mismo, hermanos, antes leíamos, el apóstol Pablo habla ahí en el contexto, hermano, aleluya, de este versículo, habla de unos hombres, habla de unos héroes de la fe. Dice en el versículo 1, capítulo 12, dice, por tanto, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande, dice, nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En el versículo 11 habla de unos hombres que le llaman los héroes de la fe. Un hombre, hermano, mire, como Abraham. Este hombre, hermanos, aleluya, realmente si lo vemos desde el libro de Génesis, vemos, hermanos, aleluya, vemos la historia de estos hombres, vemos la historia de Abraham. Este hombre ahí en el Génesis habla, hermano, un líder nato, hermano, aleluya, un líder, hermano, hombre que tenemos que seguir sus ejemplos, hermanos. Nosotros no tenemos que ir a ministrar a nadie al mundo, nosotros tenemos que imitar el ejemplo de estos hombres, hermanos, porque hoy en día, hermanos, aleluya, usted tiene que darse cuenta de que se necesitan líderes, hermanos, en el pueblo de Dios, hombres líderes de verdad, con toda la palabra completos, hermanos. ¿De qué? Porque hoy, hermanos, hay un líder, no simplemente es predicar un mensaje, dar una enseñanza o saber la Biblia, no. Un líder realmente, hermanos, aleluya, es un hombre que conduce al pueblo a buscar a Dios, a poner la mirada en el autor y consumador, que es Jesucristo. Y este tiempo estamos viendo que no hay líderes de esto. Mira este hombre como Abraham, lo vemos ahí en el capítulo 12, hermanos, la historia de este hombre, su llamamiento. Vemos que este hombre, hermanos, con su ejemplo, estos hombres, hermanos, no hablaron ni daban grandes sermones. Ellos, con la búsqueda, hermanos, constante de Dios, hacían que el pueblo se mantuviera en la búsqueda y en la presencia del Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Abraham era un hombre, hermanos, que se llamó, hermanos,
llegó a tener confianza. Mire qué tremendo. Este hombre, hermanos, la fe que tenía, la búsqueda que tenía, el temor que tenía hacia Dios, que lo demostró como líder. El que fracasó fue su sobrino, pero Abraham no fracasó. Abraham como patriarca, hermano, durante lideró aquel pueblo, hermano, porque se engrandeció, se hizo grande, hermano. El pueblo que Dios, hermanos, aleluya, cuando Abraham ya llegó a su vejez, era un pueblo grande, hermano. No era la misma gente con la que había salido ya de Ur de los Caldeos. No, se había engrandecido. Pero qué tremendo que este hombre como patriarca, hermano, lo tenemos como héroe de la fe. Cuando hablamos, el apóstol Pablo lo pone en el capítulo más en adelante, hermano, y lo describe como un héroe de la fe, es porque llegó a ser un hombre, hermanos, aleluya, que guió al pueblo a buscar a Dios. Aleluya, amén, aleluya. Abraham no tuvo problemas como Lot. Lot se apartó, hermano. Imagínense que Lot, la gente que andaba con él se perdió. Se perdieron, pues se hicieron homosexuales en Sodoma. Se pervirtieron. Porque dice que toda la gente de Sodoma, hermanos, se había pervertido. O sea que aquella gente, hermanos, que había salido junto con Abraham, aquellos hombres que eran temerosos de Dios, cuando llegaron a Sodoma se volvieron homosexuales. Las mujeres se volvieron lesbianas, tuvieron que haber sido. Porque no había hombres, pues. Lea la Biblia, pues. La Biblia dice que los hombres no tenían deseos por las mujeres. Ajá, y el apóstol Pablo dice que la mujer, pues, cuando pasa eso, hermano, las mujeres tenían que tener deseos por mujeres, todo, porque como no había hombres en Sodoma, tenía que ver aquella depravación, lesbianismo y homosexualismo, hermano. Ajá, imagínense que solo Lot y las hijas perversas también salieron. Pero hoy la gente que Lot llegó, imagínense que líder este hombre que perdió el pueblo. Ahora Lot como un buen... Mire, si Abraham hubiera llegado a Sodoma, Abraham hubiera cambiado a la gente, hermano. Porque con su testimonio, con su temor, hermano, un hombre que hacía sacrificio constantemente a Dios, un hombre que fue capaz de obedecer, hermanos, a Dios, hasta sacrificar a su propio hijo. Imagínense el amor que tenía por Dios este hombre. Aleluya. O sea, un líder, hermanos, aleluya. Eso es lo que necesitamos ver y tenemos que imitar nosotros, hermanos, porque realmente un verdadero líder de Dios es el que lleva al pueblo a buscar a Dios constantemente. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, glorificado sea el nombre del Señor, porque hoy los líderes de hoy, hermanos, están apartando el pueblo también de buscar a Dios en vez de buscar, hermanos, aleluya, la gracia de Dios para guiar la gente al cielo y la búsqueda de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Otro de estos hombres, hermanos, fue Moisés, un líder, hermanos, que guió al pueblo a buscar a Dios. Es verdad, mire que la Biblia habla que sí se apartó cuando Moisés se fue al monte. Aquel pueblo perverso, hermano, se había, dijo, no, Moisés ya no volvió. Pero mire que y cuando se levantó Coré y su comitiva, son las veces que habla de rebelión. Pero si usted se da cuenta, en el tiempo que este hombre fue líder de Israel, este pueblo buscó a Dios, hermano. Este pueblo, porque mire, es lo que tenemos que ver nosotros, hermano. Porque estos líderes vieron cosas grandes y Dios hizo prodigios y milagros. Por eso es que, mire, hermano, a Moisés le tenía miedo al pueblo. Porque Moisés no era cualquier cosa, hermano. Moisés era un hombre, hermano. Eso hoy los líderes tenemos, hermanos, que pedirle a Dios que haya poder, que hayan prodigios, que hayan milagros. Porque eso, hermanos, va a poner que Dios está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nosotros como iglesia tenemos que pedir que en esta iglesia haya prodigios, haya milagros, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos guiarnos por un solo lado. Tenemos que ver, hermanos, y buscar realmente la alianza del Espíritu Santo y ser como una iglesia, como la iglesia primitiva, una iglesia que no pasó la mirada de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Una iglesia que pudo contemplar los prodigios y milagros y ver en vivo, hermano, el poder de Dios en medio de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Moisés fue un líder, hermano, grande en Israel, que guió al pueblo a
buscar a Dios, bendito sea el nombre del Señor, aparte de ver prodigios y milagros en medio del pueblo, bendito sea el nombre del Señor. Así que es necesario, hermano, que nosotros nos levantemos también en estos tiempos, hermanos, aleluya, y nos constituyamos en verdaderos hombres de Dios, en verdaderos líderes de Dios, que hagamos que el pueblo verdaderamente busque a Dios, busque la mirada hacia el cielo, bendito sea el nombre del Señor, que no apartemos, hermanos, la mirada de Dios a diestra ni a siniestra. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. No nos apartemos, hermano, de la mirada de Jesucristo. Así es, Y si amén. usted se da cuenta, estos hombres pudieron liderar y pudieron triunfar, hermanos, en medio de pueblos pecadores, en medio de pueblos paganos, porque estos hombres mantuvieron una relación con Jesucristo. Amén, amén, aleluya. En su intimidad, busque a Dios. Gloria a Dios. En su intimidad, hermanos, aleluya, pregúntele a Dios. Oh, tengo una relación personal con Jesucristo. Eso es importante, hermanos, aleluya, que nosotros hablemos con Cristo, que nosotros en los tiempos que estemos solos nos apartemos un momento y busquemos la presencia de Dios, busquemos el rostro de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, que podamos sentir y experimentar personalmente en nuestra vida la presencia de Dios en medio de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor sobre nosotros, que cuando estemos en la intimidad, mire estos hombres, hermanos, por eso fueron grandes líderes que guiaron al pueblo a buscar a Dios, porque tuvieron una intimidad personal con Dios. Este Abraham, hermanos, imagínense que hasta ángeles Gloria. lo visitaron, Así es, y amén. él pudo reconocer Amén. aquellos seres divinos. Amén. Nosotros necesitamos reconocer Así es, Padre. que Cristo está con nosotros, hermanos. Amén. Necesitamos reconocer allá en la intimidad que lo que se nos predica, que se nos enseña, hermano, realmente es palabra de Dios. Así es, Señor. Oh, si hay duda, busquemos el rostro de Dios. No quitemos la mirada de Jesucristo, hermano. No quitemos la mirada de Jesucristo, porque si quitamos la mirada de Jesucristo, vamos a caer en la vanidad. Si quitamos la mirada de Jesucristo, vamos a caer en las religiosidades. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y en vez de buscar un pueblo y preparar un pueblo, oh, para irse para el cielo, vamos a formar un grupo, hermanos, de religiosos, como los que están ya en muchos lugares, que los que hay son religiosos, hermanos, pero realmente no hay presencia de Dios, no hay prodigio, no hay milagro, no hay transformación, no hay conversión. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios lo que necesita es que mantengamos una relación con Él, para que no podamos y ni quitemos la mirada de Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Gracias, Dios mío. Gracias, mi Dios amado.